Hola Isabela Solitaria, ¿cómo estás? La profe. Nos dejaron abandonados aquí. ¿Qué más? Bien, ¿Cómo te trata la vida? bien, profe, gracias. Me alegra. Sofía, Estefanía, Natalia. Uy, Natalia. Hola David, buenos días. ¿Qué Natalia, ¿cómo pasó? estás? ¿Por qué la sorpresa? Es que estoy verificando aquí la hora. ¿Cómo así? Siempre estoy esperando a que des entrada. En serio, tú siempre llegas puntual. Claro, la vez pasada tú no hacías sino decirles que esperemos a que llegue Natalia y yo ahí conectada. Si ves lo que son los imaginarios, Si ves lo que son los chismes. que Ahí distorsionan la me va a realidad. poner fallas todo el tiempo. Me Qué excuso, me cosa tan excuso. horrible. Me da culpa. Ay, ¿yo dónde tengo el lapicero? Ay, ¿qué dice el lapicero? De un segundo, por favor. ¿Qué más, chicos, chicas, chiques? Profe, buenos días. ¿Cómo han estado la Benjamín? ¿Qué cuentan? Hola, profe, buenos días. ¿Qué más, Osvaldo? ¿Cómo está todo allá en México, Osvaldo? ¿Están en aislamiento ahorita o también ya levantaron aislamiento? Pues en algunos lugares ya se levantó el aislamiento. Hay un estado vecino que esta semana ya abrió otra vez su vida normal, por así decir, pero eh, las personas abarrotaron todos los lugares, o sea, fue un caos, la verdad. Entonces están temiendo que haya un rebrote. Y en varios estados, poco a poco, se han abriendo algunos negocios. Aquí en mi estado igual todavía no se regresa a la vida, a la normalidad, pero ya poco a poco se están abriendo zonas arqueológicas, espacios turísticos, ya se está reactivando un poco la economía, pero todavía falta. Ya. Bueno, estamos más o menos similar aquí en Colombia, diría yo. Ay, me imagino que a México llegará la vacuna más rápido que a Colombia. Vamos a ver. Pues no sé, lo tengo entendido que una de las farmacéuticas que está haciendo, o el laboratorio que está haciendo la vacuna, Ah, tiene un sí. convenio, Y pero tienen, todavía no estoy seguro. sí, claro, ya me acordé porque tengo esa Eh, idea, porque allá lo están produciendo, el de un ajá. laboratorio inglés, si no estoy mal. Sí, Antras, Sí. algo así, pero el problema es que ya hay como 3 o 4 pacientes que han tenido reacciones a la vacuna. Entonces, puede que se suspenda. Sí. Complicated. Buenos Complicado. días. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y usted qué? Bien, también, muchas gracias. Aquí hablando del COVID, que hace días yo no había querido volver a hablar de ese tema, pero es inevitable. Oigan, hay muy poquita gente todavía, ¿por qué? ¿Y las expositoras no están? Están las 4 junticas, ahí están. ¡Ah! ¡Hola! Hola, chicas. Son una sola Si voz. ves, David, tú mantienes ese lapso ahí con las ausencias. Nosotros aquí hablando del COVID y estas chicas allá sin tapabocas, o sea, si alguna era sintomática, ya compartan el COVID con mucha amistad. El mes de la amistad y, no supe decirlo de una manera, gracias. El COVID y la amistad. En fin. Eh, bueno, no, entonces, ¿qué les digo yo? No, contextualizar un poco ya, no sé, algunas que a quienes no les guste mucho como lo conceptual o teórico, que suele ser un grupo
considerable en publicidad y más en la corte de ustedes que digamos que está dentro de este tránsito que está dando el programa, ¿cierto? Ustedes quizás no están tan acostumbradas a que se le meta mucha teoría al asunto, sino a veces pueden gustar más de la práctica. Pero entonces, para quienes les gustaba lo conceptual, pues la unidad 1 y el pedacito que ya vimos de la 2 eran muy teóricas, ¿no? Con momentos de práctica, pues como lo del mindfulness, pero más como definiendo conceptos. Y ya hoy entramos por fin, como les anunciaba también hace 8 días, como a casos concretos o a temas más específicos. En este caso, pues el tema de las masculinidades, que en particular lo pensé para este grupo porque buena parte de quienes están aquí vieron sociología conmigo, antropología en un momento en el que el curso ha cambiado mucho, ¿no? Pero en ese momento el curso tenía un componente muy grande de género, pero centrábamos el género sobre todo desde el punto de vista de la discriminación a las mujeres, ¿sí? Eh, entonces, sabiendo que ya hay ciertas bases de género, en quienes ya vieron antropología y sociología, pues hoy entramos a ver el género más allá de las mujeres, digamos, incluyendo también el tema de lo masculino. Y para Osvaldo y las otras personas que no han visto clase conmigo, pues de todas maneras este texto que vamos a discutir hoy con el team, desde su locación unificada, desde su centro de comando, es un texto que por momentos define elementos básicos del género que creería yo que permiten que el tema se pueda entender sin necesidad de tener una introducción previa de fondo al concepto de género, al feminismo y demás. Entonces, sin más preámbulo, chicas, Mariana, Sofía, Valeria, Mara, las escuchamos. La compartimos. Hola. Oli. Oli. Ahí están viendo. Ya. Bueno, buenos días a todos. Pues mi grupo está conformado por Mariana, Sofía, Mara y Valeria, más conocido como el team. Y pues nada, a nosotros nos tocó el texto Hombres y masculinidades en un mundo cambiante, deslegitimar los ideales de género en publicidad. Queremos resaltar que este texto es escrito por 3 chicas, 2 de Chicago y una de España, de la Universidad de Loyola, obviamente pues en sus diferentes sedes, pero pues queríamos como resaltar esto. Bueno, para comenzar la presentación, a continuación vamos a poner un video de la marca Gillette. Creemos que es pertinente ponerlo porque refleja o muestra como en parte lo que estas mujeres nos querían reflejar en el texto. Escucha. Is this the best a man can get? Qué pena. Sí, escuchamos, sí, es que tenía el micrófono apagado, pero sí, escuchamos. O yo escucho, no sé. Is it? Bullying. We can't hide from it. We can't laugh it off. Ahí se fue el audio, No chicos. se escucha. No sé por qué se fue en un momento dado. ¿Qué pasa? Se fue el audio. Ay, qué raro. Ok, esperen, yo voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Dale. Ay, esperen, que están viendo ahí. Qué pena. Compartir, pero sí Ok, compartí listo. audio. Lo vuelvo a poner para que... Sí compartiste audio, sí. Ah, bueno. ¿Lo volvemos a poner todo o hasta ahí bien? Ahí está bien.
Ay, otra vez dos escucha, porque... Si quieren... Ah, ahí ya sonó. Ahí sí. We can't hide from it. We can't laugh it off. What I actually think. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something moved us forward. Something changed. Sexual harassment in the workplace. More women come forward with There's no going back. Because we believe in the best in men. men need to hold other men accountable. Oh, sweetie. Come on. To say the right thing. And to act the right way. Some already are taking action. In ways both big Yo, men. and small. I am strong. And nothing can be more important. Someone treat each other okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Bueno, entonces acerca de esto, pues nos gustaría preguntar qué sienten respecto al video, como que escuchar sus opiniones. ¿Alguien que participe? A mí me gustó un montón porque pues se nota que el cambio de discurso pues a comparación de lo que veíamos antes, que mostraban pues el macho alfa, el superhombre, ahorita ya está mostrando pues un hombre más sensible, un hombre más puesto en su lugar, un hombre más empático, o sea, está súper interesante el cambio de discurso. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Alguien más o una opinión de alguna mujer? A mí me gustaría participar. Bueno, digamos que mi opinión es respecto como a la empatía que causa el mensaje, en cuanto como a que propone una nueva vista total, o sea, rompe como lo que vimos en socioantropología, como el discurso dominante, y se empieza a ver un discurso emergente ya más disruptivo que envuelva como a los hombres con un papel de responsabilidad. Y como el aumento no solo como, por ejemplo, en relación con lo que vimos hace un par de semanas, el consumo consciente, sino también que lo que creemos debe ser también consciente, la manera en la que debemos actuar es consciente. Entonces me parece súper chévere eso. Listo, muchas gracias. Bueno, el objetivo que queríamos abarcar un poquito en el tema en general es explorar la forma en la que los consumidores participan en los mensajes de género del mercado. Entonces, cómo la publicidad pues los hace partícipes de este tipo de mensaje. Bueno, con respecto también al video, pues que vemos son simples como imágenes o formas gráficas como demostrarlo, pues ahí evidenciamos lo que en el texto llaman o dicen la masculinidad tóxica. Y pues en esta encontramos pues como bien reflejado como el claro ejemplo de este. Bueno, entonces en el texto, al momento que daban los ejemplos acerca del video de Gillette, pues que como que ilustraban lo que las autoras querían decir, también hablaban de dos movimientos que se estaban presentando en la época, o sea, gracias al tema digital, el Me Too y el Time's Up. Estas experiencias o estos hashtags o este movimiento pues empezó a dar en Estados Unidos principalmente por como la denuncia que hicieron unas mujeres hacia unos productores de alto rango de la industria del entretenimiento. Entonces empezaron a hacer algo que ahora se conoce como escrache, pues no sé si alguien conoce el término escrache, que básicamente es la denuncia que se realiza en redes sociales acerca de abusadores, violadores, etc. Entonces básicamente eso es una especie de escrache que se realizó en Estados Unidos
Y las mujeres empezaron a compartir sus experiencias también con el Me Too, generando como una red de apoyo. Esto fue tan grande y pues sabemos como la masificación que tienen los movimientos de Estados Unidos, que se empezó a transformar y pues también empezó como a llegar a cada país. Entonces, como que es algo supremamente importante. Las autoras decían también que es muy relevante hoy en día todos estos temas, ya que la información llega muy rápido a cada uno de los usuarios. Entonces, como que se masifica muy pronto y esto puede beneficiar o por el contrario ser nocivo. Bueno, entonces nos hablaban como de 3 niveles en los que una persona podría deslegitimar un mensaje como estereotipado, ¿cierto? Entonces, hablaba de que deslegitimar o legitimar más bien es aprobar o creer que una creencia es correcta o que un mensaje pues está bien, ¿cierto? Entonces, hablaba del nivel macro, que es como la cultura, como tal la sociedad en general, del nivel meso, que es el mercado como el mediador, y del nivel micro, que son en general como los consumidores, las personas que reciben el mensaje y cómo lo toman. Eso también significa que el nivel meso o el nivel de mercado, básicamente, como dice Sofía, es mediador. Entonces, como sabemos, la publicidad aporta a la cultura como la cultura aporta a la publicidad. Entonces, estos mensajes que encontramos en el nivel macro, nosotros estando en el nivel meso, tenemos la responsabilidad de transmitir estos mensajes hacia el nivel micro, que son los consumidores. Entonces, todo desde lo que se ve reflejado en la parte de arriba empieza a verse también reflejado en la parte de abajo, pero ahorita vamos a ver cómo en la parte de abajo empiezan a cambiar las instituciones que se vendrían siendo el nivel macro. Bueno, el ser masculino o femenino sigue perpetuando los mitos. Esto se refiere como que la gente sigue encasillando a las personas. Entonces es masculino, es femenino, tiene actitudes de esto, entonces como que sigue súper encasillado. Entonces, con lo que dice Mara, eso también viene como reflejado en lo que trata la publicidad. Entonces, si nosotros en la publicidad demostramos lo que es ser un hombre y demostramos lo que es ser una mujer, pues con los estereotipos que están dentro de la industria, pues seguimos perpetuando estos mitos de lo que es ser tal cosa. Y eso es algo pues que hablaban en el texto. Bueno, en el texto las autoras nos recalcan como el estudio se hizo a 48 hombres de 18 a 34 años de 3 diferentes países y continentes diferentes, en los que estaba Estados Unidos, China y España. Entonces, en ellos, pues ya más adelante vamos a ver cómo cada uno de estos países y como la manera en que el género y la publicidad pues se vive, por decirlo así. Bueno, estos países son escogidos pues porque como que abarcan diferentes culturas y en general pues como, o sea, como que todas las culturas se juntan, digamos que escogieron de 3 diferentes países, de 3 diferentes continentes, como para poder tomarlo más global. Representar a nivel global. Y las edades también escogieron de 18 a 34 años porque los hombres jóvenes tienen como más versatilidad en los temas, o sea, pueden ser un poco más variables en los temas de género. Específicamente en el texto hablaban sobre el género fluido, o sea, como que estaban más conscientes y pues estaban como en la edad de cambio. Listo. Encontramos en género en primera instancia en Estados Unidos. Entonces, las autoras dividieron como por parte para hacer específico las grandes diferencias y poder evidenciar las diferencias de uno al otro. Bueno, entonces tenemos lo que es mujer y hombre. Pues para nadie es un secreto que los estudios de género pues básicamente se centran en estudiar los comportamientos machistas hacia las mujeres y básicamente el tema de género se trata sobre discriminación de mujeres. Pero entonces las autoras empezaban diciendo en el texto que este era un texto realmente como fructífero porque hablaba de un tema que casi nadie estaba explorando.
Entonces, acá venimos que en Estados Unidos, a pesar de que han estudiado tanto al tema de género acerca de la mujer, que se empezaron a preocupar por el tema de masculinidades. Entonces pasó de una era de la mujer y ahora se están empezando a estudiar a los hombres. Sin embargo, pues no deja de ser uno más importante que el otro. En el lado B tenemos las culturas que hablaban sobre afroamericanos, asiático-americanos y latinos. Entonces los afroamericanos básicamente decían que son hombres como hipermasculinizados, que vemos los hombres así como literalmente el macho. Los asiático-americanos básicamente decían que son hombres afeminados, o sea, es como características que se les dan. Y para los latinos y caucásicos hablaba sobre el machismo y la caballerosidad. De igual manera, también se decía como que en general en estos tres, aún como que se tenía los hombres como esa homofobia o el temor a lo femenino. Entonces, aquí... Al final, pues entonces ya tenemos como la mezcla de lo que es ser un hombre, o sea, hablaban de las masculinidades, como la masculinidad tradicional, que es ser un hombre como rudo, fuerte. Un padre. También ponían como el ejemplo que ellas como resaltaban en el texto, era como el buen padre, el padre comprometido, como el padre cabeza de hogar. Exacto, entonces ahí vemos las dos, o sea, como los dos contrastes, lo que es ser un hombre, que pensamos que es ser un hombre, y lo que termina siendo como un hombre moderno, como dice Valeria, el tema del cuidado de la familia, personas que se preocupan por su identidad y pues, o sea, como su imagen de la persona. Entonces, como que eso estamos teniendo ahora en este momento, como una mezcla de esas masculinidades. También ellas hacían, pues como recalcaban en el tema de la publicidad, que aún como en ellas se reflejaba mucho todo como lo de la mujer doméstica, familiar, y aparte de esto se sexualizaba mucho el cuerpo de la mujer. Entonces ellas decían como que sí, bueno, es que esto se da en Estados Unidos, ¿cierto? En la publicidad de Estados Unidos, pero lo que pasa es que Estados Unidos, como pues todos sabemos, es una gran masa, pues es una potencia, entonces esta publicidad o todo esto ya tiene un gran alcance y llega a todo el mundo. Bueno, ahora si hablamos de género en China, comenzamos con el confucianismo, pues esto se refería básicamente a que es como pues su tipo de política o su tipo de vida en este país, ¿cierto? Como que ellos estaban muy cerrados en sí y las personas como que se centran en ellos mismos, el resto de las personas no importan. Bueno, después de esto mostraron como el rechazo hacia mostrar una figura de mujer fuerte. Entonces, pues básicamente como que se abrieron las fronteras, se hizo apertura como de mercado y llegó así el occidentalismo con su fuerza de mujeres, pero a los chinos pues esto como que no les gustó, lo rechazan tanto mujeres como hombres. Después... y en esta parte, entonces decía que como el rechazo en China se utiliza mucho como en las modelos jóvenes y aparte de esto demasiado la desnudez femenina. Entonces decían que básicamente la publicidad allí se veía como reflejada las mujeres como unos objetos de belleza y sexuales. Bueno, por último hablaban sobre el wen y wu. Entonces el wen era pues como una forma en la que se referían hacia los hombres, que una parte son como los logros y la civilización, pues que así tienen que ser los hombres. Y la otra parte es como la fuerza, el poder y decía también muy importante como la resistencia hacia los encantos de las mujeres. Entonces digamos que están conformados los hombres por estas dos partes, pues este era como el contexto de género en China. A eso le llamaban como la virilidad china, pues como lo del wen y el wu. Listo. En España encontramos que ellos tuvieron como grandes como avances con esto de la inclusión. No, digamos que a ellos no se les dificultó como aceptar la igualdad de género, ya que se implementó como por decirlo así, en la Constitución Española, que fue en 1978. Entonces, desde muy temprano empezamos a ver estos cambios y esas implementaciones de equidad de género. Entonces, ¿sí? Entonces, el tema esto es que España empezó a ser como un ejemplo de progreso en temas de género. ¿Por qué? Porque tenían estas políticas de equidad. Entonces, como que
pues puede que sí sea verdad, sin embargo, siguen diciendo que en España siguen habiendo como símbolos distintivos, es decir, como que la publicidad se sigue representando como a la mujer en labores del hogar y a los hombres en otro tipo de labores. Entonces, que si realmente quieren llegar a una sociedad equitativa, pues tendrían que eliminar estos símbolos distintivos. Hablaban también de que aún no se desarraigaba este símbolo como de familia tradicional. Entonces está esa forma de la mamá que siempre está en la casa, como ama de casa, como decía Mariana, y el papá que siempre sale a trabajar. Entonces como que esta creencia todavía está arraigada, incluso si se entiende como bastante, pues como iguales. De igual manera también hacían énfasis como que no pasaba como en China, como que hubo ese rechazo a ese, pues como a mostrar ese progreso, sino que los consumidores allá eran, o sea, tenían como, ayudaban a la creación de estos mensajes. Y aparte de esto, ellas hacían énfasis en que los consumidores eran pasivos de los mensajes del género, pero de igual manera, como les decía, contribuían a este significado. Sí, eran súper abiertos, bueno, eran y son súper abiertos, entonces ayudan a la creación con sus códigos culturales a incluir pues cada vez más y a rediseñar, redefinir como todos estos procesos de género. Además, también hablaban de que todavía conservan como lugares o que son como especial para mujer y para hombres, entonces como sitios en específico, lugares de la ciudad, que pues que esto también debería ir como cambiando y migrando, pero todavía se encuentra mucho en esa cultura. Bueno, entonces ahora tenemos como que la definición de legitimidad. Entonces, básicamente como que la legitimidad trata de las percepciones generalizadas de acciones deseables y apropiadas dentro de un sistema social. Entonces, para poder como que un mensaje sea legítimo, tiene que pasar por estos filtros. O sea, si empezamos a generalizar cierto tipo de acciones, entonces esas acciones empiezan a ser como, por decirlo así, apropiadas dentro de un sistema que dice estas acciones son válidas. Entonces, básicamente, durante toda el documento hablan sobre si los hombres aceptan o no aceptan los mensajes publicitarios. Entonces, básicamente es como que si los legitiman o si no los legitiman. Y si un cierto número de personas como que acepta estos mensajes, entran como a una normalidad, cosa que me parece importante señalar porque hay mensajes que no porque sean muy virales tenemos que normalizarlos. Bueno, entonces acá tenemos los factores de estudios de género. Entonces, ay, esperen que tenemos una emergencia Invitada. invitada. Ya. Bueno, en los factores de estudios de género encontramos pues que, esperen, pásenme la diapositiva. No, es que era la deslegitimación. Bueno, estábamos hablando de deslegitimar como los diferentes factores pues, que exponen como las autoras en el texto y encontrar como... Bueno, pues básicamente, dale corrección para acá. Como estamos hablando de legitimación, también estamos hablando de deslegitimación, ¿cierto? Como cuál es el proceso para llegar a deslegitimar un mensaje, porque las personas llegan a creer que no es apropiado o correcto sabiendo que antes era, sabiendo que, pues digamos que antes era apropiado. Entonces pasamos primero por una etapa de reiteración, digamos que según como la muestra que nos estaban dando aquí las escritoras del texto, hay personas que están en esta primera etapa. Reiteración es como que ellos repiten y creen las creencias pues que ya teníamos antes. Entonces, digamos, un hombre no debería gustarle los cosméticos y no ser muy macho, ¿cierto? Entonces, este es el proceso de reiteración, como que siguen creyendo en la misma creencia pues que antes se tenía. Después está el replanteamiento. Entonces,
en el replanteamiento como que las personas piensan qué es lo que hacen. Digamos que aceptan los mensajes, pero no se sienten identificados con ellos, entonces simplemente pues no los siguen y piensan en lo que tienen que hacer y pues no los niegan ni los aceptan. Básicamente, ahí ponían el ejemplo de un entrevistado de China que él decía que él era muy racional. Entonces, básicamente, que él no, como que no le ponía mucho cuidado a lo que salía en la publicidad, sino que él mismo investigaba por sus propios medios qué le convenía y qué no le convenía comprar. Entonces, esto como que viene de la mano con lo que dice Sofía, como detenernos un momento y pensar si esto está bien o está mal. Y no dejarse influenciar tanto como por el empaque, porque se ve bonito, porque en punto de venta me dicen bien, porque hasta nosotros como que estudiamos publicidad y sabemos como lo que hay detrás, caemos en eso. Entonces hablaba un poquito como, detengámonos, comprar un poquito más racionalmente, como hablábamos en clases anteriores, como no el consumo súper desesperado, como que... no lo necesito, pero igual lo quiero tener porque eso lo tiene, entonces empezar como a tenernos un poquito y a bajar de como ese consumo. Después están las alternativas lógicas. Entonces, no, seguimos en las mismas. Están las alternativas lógicas, entonces básicamente es como un desafío a la institucionalización. Como que dicen, es que ya no quiero ser ese hombre que me están mostrando. Hablaban sobre el hombre Marlboro, entonces este hombre Marlboro pues siempre han mostrado como que tiene que ser un súper macho, tiene que ser súper, no sé, masculino, toda la cosa. Y él decía, yo no me siento identificado con eso y no quiero seguir este estereotipo. Pues sí, básicamente era eso, era como que la persona como que decía que aunque sea ese estilo de hombre planteado en los comerciales y en la sociedad cultural, como que él decía que él veía la realidad y decía como que no, o sea, es muy difícil uno encontrar un hombre así, entonces esto se trata de las alternativas lógicas. Y por último está priorizar normas personales. Entonces estas personas como que al no sentirse identificadas lo negaban por completo, inclusive les disgustaba como lo que mostraban. Entonces decían como que, digamos con las campañas de Axe, muestran que un hombre es súper seductor y que tiene que estar con todas las mujeres. Y les decía, pues cómo es posible, o sea, de verdad me desagrada este tipo, pues de, no sé, de afirmaciones que están haciendo sobre nosotros, pues porque yo no me siento identificado con esto y ya, pues es como ni siquiera o negar o aceptar, sino que lo rechazan de una. Hay otra cosa que me pareció súper importante resaltar del texto y es que decía que a los hombres como que no era tan fuerte como en las mujeres de decirle cómo tienes que actuar, cómo te tienes que ver, tienes que comportarte de tal manera. Entonces como que ellos no sabían como bien si a veces era aceptado o ¿qué? Como que si a veces era aceptado lo que estaban haciendo, como socialmente aceptado. Entonces como que al no decirles también cómo tienen que actuar, se sentían como perdidos en ese punto. Ay. Bueno, ahora sí, ya me volvió la paloma del recuerdo. Entonces vamos a hablar de los factores de los estudios de género. Pues cuando hablamos de género, pues sabemos que el género es una identidad que tiene la persona, ¿cierto? Pero entonces tampoco podemos como desligar el estudio de género de otros factores, como es la raza, la etnia, su edad, su sexo, y por último, o sea, como que básicamente eso al principio, pero decían que al final, o sea, que ahora último, lo que se tiene que estudiar también, o sea, lo que se tiene que tener en cuenta son como el nivel socioeconómico de la persona, cómo va cambiando su economía, cómo va cambiando su pensamiento político, o sea, como que todo este tipo de factores tienen que estar inmersos en un estudio de género para poder entender como todo el contexto de tanto el individuo y cómo se comporta dentro de una comunidad. Bueno, entonces ya tenemos como, pues como más o menos como finalizando el texto, es que hablaba sobre la discusión. Entonces, estaban hablando que
hay un cambio de preferencias de parte de los individuos. Entonces, las instituciones hacen un cambio de acción, como lo que hablábamos sobre los niveles. Un nivel micro, meso, macro. Entonces, desde que las personas cambien sus preferencias, o sea, el macro, que es como la sociedad, la cultura, va a cambiar. Y nosotros como mercado tenemos que cambiar de acción. Bueno, entonces acá tenemos, no importa cómo actúes, básicamente es como que, o sea, tú eres hombre y no importa como que qué tipo de actitudes tengas, tipo, no sé, te gusta bailar, te gusta maquillarte, haz lo que quieras, pero básicamente sigue siendo hombre y no importa cómo actúes, si tú te identificas como hombre, como masculino, pues como seas que te identifiques, pues está dentro de ti y no importa cómo te tengas que comportar. Y ya por último hablaba sobre las fuerzas políticas que querían permanecer en el status quo. O sea, básicamente decía como que todos sabemos que el gobierno quiere mantener como la sociedad quieta, tranquila, ahí está, como para que la podamos gobernar. Entonces a ellos como que no les interesaba este cambio de género, entonces por eso era este status quo. Sin embargo, como decía Sofía, si los consumidores ahora empiezan a tener otras preferencias, empiezan a tomar otro tipo de acciones, pues empieza a alterar ese status quo y empiezan a tener como debates de lo que era, no sé, las cartillas de ideología de género o algo así. Es como trayendo un ejemplo. Había como un ejemplo o mencionaban las autoras en el texto acerca de que los consumidores tenían como tres, o sea, ellas identificaban tres, por decirlo así, como acciones que los consumidores hacían a la hora de hablar de género o ver algo de género, que decían que el primero era como reencuadrando la situación, el segundo por influencias políticas o sociales, y el tercero ya eran como por conocimientos personales o lo que ellos como sentían a través de su crianza o de las vivencias que han tenido. Bueno, entonces una frase que también nos gustó mucho era, o sea, como lo que estaba diciendo ahorita Sofi, es que los individuos rechazan la publicidad de estereotipos y aceptan la que funciona como regulador. Entonces, estos hombres que están siendo como entrevistados en estas edades, pues como les mencionamos al principio, son como personas que tienen conciencia del cambio. Entonces, si estas personas tienen conciencia de cambio, entonces no son como agentes pasivos en una publicidad, sino que realmente son agentes activos y rechazan este tipo de publicidades estereotipadas. Entonces, tener estos comportamientos, entonces abren paso a una publicidad que empiece a regular estos temas de estereotipo, lo que hablamos como, no sé, la liberación de género y pues como cosas así. Y ser más abiertos como a la hora de comunicar estos mensajes, porque pues hay mucha como restricción, pero más, no restricción como de normas y eso, sino más como por la misma sociedad, porque se van a ofender o porque en cambio ya con este tipo de gente y que los códigos culturales han cambiado, permiten estos cambios, o sea, hasta la misma sociedad está pidiendo como que la publicidad cambie desde adentro y empiece a comunicar otras cosas. Claro que digamos nosotros también como en cierto punto de vista, como siendo publicistas, por decirlo así, pues sí, por decirlo así. Información. No me acuerdo bien si era en la clase pasada o fue otra clase, nos hablaban como muchas veces, nosotros decimos, hey, pero es que porque la publicidad en Argentina es tan diferente a la que aquí en Colombia. Entonces, o porque por allá son tan abiertos pues, a como diferentes cosas, a como son en otros países. Entonces, nosotros también como que, pues, tenemos que ponernos como neutros en ese punto, porque también sabemos que hay ciertas como regulaciones, por decirlo así, obviamente como el consumidor pues, de este país tiene como que no tiene todavía los conocimientos suficientes o no se ha trabajado todavía como tan profundo. Entonces, como que no tampoco nos podemos comenzar como a comparar con lo que se vive o lo que se ve en otro país. Por eso, digamos, ellas hacían el énfasis como en los diferentes países. Y si vemos en los diferentes países la publicidad, pues
a España de lo que es China es súper diferente. Tienen códigos culturales totalmente diferentes. Bueno, entonces esto tiene básicamente como 3 implicaciones, como finalizando. Entonces, los efectos institucionales. Básicamente, el estudio, esta investigación, como que empieza a estudiar esos efectos institucionales, lo que vendríamos poniendo en el nivel de macro, lo que es la cultura, lo que todos esos efectos tienen dentro de nosotros como pues, consumidores. También este texto ayuda a profesionales a empezar a cambiar este tipo de mensajes y saber estudiar la audiencia qué piensa sobre ese tipo de mensajes. Y por último, sobre el bienestar del consumidor. Entonces, si nosotros transmitimos un mensaje correcto de lo que es el género, entonces también estamos como preocupándonos por el consumidor para que esté bien. En conclusión, pues dice que las masculinidades son obviamente el punto focal, ¿cierto? Como que todo el texto habla sobre esto, digamos que tenemos muchos estudios sobre las mujeres, pero no se tienen tantos estudios sobre la masculinidad, ¿cierto? Entonces como que se está apenas metiendo en este tema de la masculinidad y como que es un cambio de percepción de nosotras como público, pues que estamos leyendo esto y como mercado, pues que también vamos a salir a hacer las cosas. Sí, me pareció súper interesante como el cambiar un poquito el chip y no siempre mirar como lo que hace la mujer, cómo tiene que comportarse y no sé qué, porque también el hombre pues es un ente muy fundamental y es un acompañamiento como en todo este proceso. O sea, muchas de las actitudes de hombres, tanto mujeres, van muy ligadas, entonces como que cambiar un poquito la percepción y la mirada para estudiar como las masculinidades, el por qué y por qué, digamos, vienen tan arraigadas desde crianza que hasta uno como mujer, como que tiene ese estereotipo de cómo se deben comportar los hombres, pues como super machos y no sé qué, pues es interesante como verlo desde ese punto. Y ya pues por último tenemos el tema de legitimidad de los mensajes, que como les mencionaba hace rato, se trata si en este caso los hombres, aceptan o no aceptan esta publicidad. Y esto es supremamente importante porque las autoras decían que nosotros como publicistas tenemos que darnos cuenta a la audiencia qué le gusta, porque tenemos que entender a la audiencia como, por decirlo así, un ser vivo, no alguien que está ahí, escucha y ya, sino que realmente hace parte tanto de los mensajes como la construcción de estos mensajes. Entonces es importante saber qué quieren, pues, cómo lo quieren y hacerlo, como para que también haya como un cambio en la sociedad. Sí, no hablarle como algo así, un ente por allá, sino, como lo decía Mariana, como más a una persona, a un ser humano que se comporta y piensa, cada uno diferente. Entonces, como que eso permite cambiar esos mensajes. Y que sean como aceptados de la mejor manera. Bueno, entonces aquí pasamos a otro libro, que es el Código de Publicidad, bueno, sí, otro texto, que es el Código de Publicidad. Entonces nosotros quisimos resaltar 3 artículos de este. El primero es el artículo 2, que habla sobre responsabilidad social. Entonces dice que no se debe denigrar ninguna dignidad humana, ya sea por su orientación sexual, su etnia, su color de piel, bueno, lo que sea. También habla de que pues debe tolerar a todas las distintas personas y dice que la publicidad no debe basarse en estereotipos de personas. Esa es como una parte súper importante, más para nosotros pues que tenemos esta responsabilidad. Y que aparte nosotros en publicidad, o sea, la verdad nos basamos o dependemos mucho, como por decirlo así, del género. También resaltamos el artículo 12. Pues cabe resaltar que nosotros elegimos estos como tres ítems del código de publicidad porque sentimos que van de la mano con el texto anterior. Entonces, en el artículo 12 tenemos la denigración. Entonces acá dice que la publicidad básicamente, pues, valga la redundancia, no debe denigrar a ninguna persona o a ningún grupo de personas, ni siquiera una organización, una actividad industrial, una profesión. O sea, debe ser muy,
muy cuidadosa en esto y nunca que una publicidad llegue al punto del desprecio o el ridículo público. Y pues ya por último, el artículo C10, que habla sobre el respeto por las posibles sensibilidades de una audiencia global. Entonces, básicamente, acá decían que ya como estamos todos tan globalizados, pues también tenemos que entender la magnitud que nuestros mensajes podrían alcanzar. Entonces, tendríamos que tener como mucho cuidado en lo que vamos a comunicar y como estar enterados de la cultura global para que este tipo de mensajes, no sé, no vayan a ser susceptibles a alguien o que alguien se vaya como a incomodar, molestar o vaya a rechazar este tipo de publicidad. Igualmente, pues va a suceder porque la publicidad genera como este tipo de discusiones. Sin embargo, en el tema de género, pues sí es importante empezar a replantear lo que es un género y cómo se debe manejar. Bueno, y por último, pues el tercer texto y último que teníamos era la guía para la representación de género. Este documento pues fue Ay, realizado por la... una pausa, qué pena. Yo no recordaba, yo me quedé pensando, ay, yo sí les habré dicho de esa. Yo no me acordaba. Yo, cuando les dije, Puntos extra, ¿no? Profe, la primera clase. uy, yo no me acuerdo. Incluso yo lo anoté y dije, bueno, ya será para el próximo semestre. Ay, qué bueno. Muy bien, las escuchan. Bueno, entonces, pues sí, o sea, como que este documento fue como realizado por la ANDA, pues acá la redundancia, y hablan básicamente, o sea, les voy a hablar un poquito del texto, porque acá solo pusimos como dos ítems que nos parecieron importantes, porque básicamente como el texto sigue resaltando el tema de género, que creemos que nosotros como publicistas debemos saber qué es género, entonces como que no vamos a entrar de lleno en eso. Entonces, básicamente en este texto hablan sobre la mujer, o sea, qué mensajes deben ser dirigidos hacia la mujer, cómo debe ser la mujer representada, todo este tipo de cosas, pero no habla sobre los hombres ni las masculinidades. Obviamente, pues nosotros como somos personas que piensan, transformamos todo esto, A veces. transformamos todo este tipo de mensajes hacia todo tipo de audiencias, porque obviamente, o sea, como lo que va para la mujer también debe ir para el hombre. Entonces, básicamente, acá tenemos unas medidas que se hacen dentro del, o sea, como del mundo publicitario para poder empezar a cambiar este tipo de comportamientos. Entonces, de primero tenemos elaborar, de segundo establecer, de tercero introducir y por cuarto tenemos aumentar. Entonces, de primero elaborar dice... Bueno, en la medida en lo que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de mujeres. Entonces, esto básicamente dice que debemos elaborar mensajes que no sean estereotipados. Acá dice mujeres, pero estereotipados acerca de nadie. O sea, ni mujeres, ni hombres, ni de nadie. Como segundo tenemos establecer, entonces aquí es establecer como códigos de conducta respecto de los materiales del contenido violento, degradante o pornográfico. También en las mujeres como sobre los medios como de información o incluso como en la publicidad que se muestra. Entonces, básicamente esto quiere decir, como les veníamos mencionando, que si nosotros como mediadores entre el nivel macro y el nivel micro, pues estamos como en el nivel del mercado, pues debemos empezar a establecer este tipo de códigos hacia la cultura para que ésta empiece a transformar como sus comportamientos. Bueno, de tercero tenemos introducir una perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para las comunidades, los consumidores y la sociedad civil. Entonces es básicamente pues introducir estos mensajes para que le lleguen a todas las personas que lo acepten y que cambien también sus perspectivas. Bueno, y por último, pues tenemos aumentar la participación. Este tema de aumentar la participación, pues sí creo que va específicamente a lo que es el género femenino y pues otro tipo de géneros, que más adelante vamos a hablar, que han venido siendo como subyugados por el tema del hombre. Entonces, se trata de aumentar la participación, tanto como, en este caso vamos a hablar de mujeres, pero me entienden lo que quiero decir,
sobre las decisiones importantes, sobre altos cargos dentro de la industria de publicidad y también como generadoras de mensajes. Decía en otra parte del texto, pues que uno en la industria debe cambiar adentro y afuera, en tanto en sus mensajes como en su misma, no sé, pues en su misma institución, haciendo que las mujeres participen en esa toma de decisiones que decimos ahí. Entonces, pues, sí, digamos que adentro de la institución también se puede incluir a estas mujeres o, bueno, géneros subyugados. Digamos, ayer comentando un poquito el texto pues con mis compañeras, Mariana decía que el hombre, o sea, como que la mujer también puede ganar, puede como, no sé si me ayuda, como hacer algo dentro de la empresa sin que signifique que el hombre está perdiendo, o sea, como que ambos pueden ganar. Sí, o sea, eso ya iría como en conclusiones de algo que nosotros estuvimos hablando, pero pues ya que Mara lo menciona, es supremamente importante recalcar que lo que hace el feminismo no es que los hombres pierdan, sino que se trata de que las mujeres también puedan ganar, y eso no significa como que alguien vaya a perder. Entonces, si los dos pueden ganar, pues mejor, todo el mundo gana y ya, felices. En el texto también mencionaban que la idea es incluir a los hombres en este movimiento. O sea, en general, digamos que el texto puede ser feminista, ¿cierto? Incluirlos y que participen también en todas nuestras acciones, ¿cierto? Por lo que dicen ellas, no es necesariamente que ellos vayan a perder porque nosotras ganamos. Y ya pues como finalizando de los dos ítems que escogimos de este texto, con lo que decía Sofi, que el tema de incluir, o sea, como empezar dentro de las organizaciones publicitarias para luego transmitirlo. Entonces, básicamente, este ABC es pasar del compromiso a la acción, son como comportamientos que se deben empezar a tener dentro de las industrias publicitarias, pues sean agencias o sea lo que sea. Entonces, en el A tenemos fomente la diversidad de género en sus equipos. Entonces acá es porque muchas veces como pues cuando se presentan equipos nos sesgamos como al hecho de que pues somos inconscientes como de esta parte como de diversidad de género. Entonces, y solo nos vamos como una percepción de un grupo. Entonces acá es como fomentar como algo equitativo, o sea, participación equitativamente de mujeres y hombres, y así como que esto refleja más fácil las necesidades y las vivencias de los consumidores al final. Bueno, en la B tenemos haga de la igualdad de género parte de su propósito empresarial. Entonces, este se refiere a que mostrar igualdad de género en una empresa genera mucha rentabilidad como tal para la empresa, o sea, va a salir súper bien para todo el mundo, tanto para las mujeres que participen en la empresa, como para la empresa y sus ganancias y sus inversiones y todo. Y la otra, la C, dice transforme lo interno y lo externo. Es un poquito lo que hablaba Sofía, que más que cambiar una institución como tal, empezar a cambiar pensamientos de cada uno y actitudes para poder hacer un cambio más grande. Quería hacer una acotación como de pasar del compromiso a la acción, ya que estamos como en una generación en la que decimos mucho, nos ofendemos mucho, queremos cambiar el mundo, pero pues desde la comodidad del celular, en vez de intentar cambiar, aunque sea un poquito en cada uno. Y pues ya como finalizando este tema del texto de las regulaciones de género, queremos decirle que esto es como algo de autorregulación, o sea, apenas es como un texto, un tema que va en construcción y que no son como normas establecidas dentro de la actividad publicitaria, que debe ser como que cada agencia debe darse cuenta de eso y debe hacer parte del cambio. Entonces, o sea, como que sí es importante mencionar que es algo como una habilidad blanda. Algo que viene desde adentro, o sea, como decir, yo voy a cambiar, ¿por qué? Yo quiero cambiar. Porque quiero incluir. Ajá, y ya. Entonces ya pasamos a las conclusiones personales. Pues básicamente yo quiero como finalizar el tema diciendo de que el género, aunque en estos textos, aunque al final habla sobre diversidad de género, el género no solo lo debemos entender como femenino o masculino, que hablan en el primer texto, sino que el género es un
O sea, es una cosa muy grande. Muy O sea, amplia, ajá, muy hay amplia, personas que no son binarias, o sea, personas que no encajan en estas cosas ni el de... masculino ni el femenino. Exacto, son personas, digamos, las personas queer, todo el tema de lo que son las personas como andrógenas, o sea, no tienen género y seguimos no estereotipando, sino como que si queremos, ajá, o sea, si queremos generar un cambio, sabemos que debemos empezar por algún lugar, pero pues sería también importante que todo este tipo de cosas empezaran también a englobar los otros géneros que son importantes, porque si digamos, como mencionábamos al principio, si las mujeres antes nos sentíamos como relegadas y ahora nos están incluyendo, pues entonces empecemos a pensar en el otro tipo de comunidades que se les sigue rechazando o no están como incluidas en este tipo de textos. Entonces sí me pareció como algo importante resaltar. Bueno, yo también quería hablar, pues digamos que esto aparece muy en el principio del texto, pero habla sobre masculinidad, feminidad. Entonces, muchas veces confundimos el feminismo con el machismo, ¿cierto? Los hombres también son víctimas del machismo porque, digamos, a un hombre le pega a la mujer. Entonces, pues no sé, los amigos se le burlan y es como, ay, qué bobo. Y el feminismo diría como, pues estaría igualmente indignado por esta situación. En cambio, el machismo se burla. Pues lo que quiero que entiendan es como el feminismo apoya esta igualdad y el machismo es el que hace que nos burlemos de eso. Entonces, eso también me parece súper importante. Exacto, entonces sigue como perpetuando este tipo de diferencias, tanto como de no tener comportamientos como que no se vista de rosado, no se maquille, si su mujer lo pega, usted es un marica, o sea, como este tipo de cosas, realmente seguimos siendo como víctimas del machismo, o sea, como que los hombres siguen siendo víctimas de lo que construyeron y construimos como sociedad. Y yo quiero hacer un llamado a que todos, como hablábamos en una parte del texto, nos detengamos y pensemos un poquito como si esto construye a la otra persona, como eso, un comentario de que le están contando que la mujer le pega y uno pensar, detenerse ahí un momento y pensar si mi comentario le va a construir a la otra persona. O sea, como que los cambios tienen que empezar desde adentro y empezar por acciones pequeñitas, como si un simple comentario le va a construir algo a la otra persona. Sí, empezar como básicamente primero desde nosotros para ir como aumentándolo, pues digamos, a un grupo o ya a nivel pues del trabajo, de la universidad. Y algo de lo que decía Mara, ayer nosotras hablábamos con Mari, que creo que era en el de Anda, en el texto de Anda, nosotros ayer pues planeándola bien cómo íbamos a empezar la exposición y eso, pues que les queríamos preguntar, la pregunta que hicimos que Alejo y Benjamín participaron, pues nos salieron como varias preguntas, pero después, no, pero es que esta no, porque ellos de pronto pues se van a sentir, pues o sea, no está como, se les puede incomodar, o no sirve como comunicarnos así, entonces a veces es como ponernos a pensar en esas pequeñas cositas, como si pues nosotros a veces lo vemos muy inofensivo, pero no es así, y como pensar en los demás, si esto va a afectar o no. Ya, bueno, aquí hablando también entre nosotras, decíamos como que nos pareció muy importante resaltar lo que dijo Ale al principio, que son 3 autoras, mujeres. Las mujeres son, o sea, siempre pues están como interesadas en incluir esa, digamos, esa masculinidad y quitar los estereotipos, mientras que los hombres como que a veces tal vez ni siquiera lo sientan. Igualmente también como para que quede claro, no solo hablamos de una masculinidad, sino de varias masculinidades. O sea, cada hombre puede construir la masculinidad a su antojo. ¿Por qué? Porque sigue siendo hombre independientemente de cómo se comporte. Y ya finalizando del todo, es que quiero traer a colación un comentario que se escuchó en una clase anterior por algo que yo dije y se sigue escuchando no solo dentro de clases, sino que también afuera, es que, ay, no, es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque va a ofender a alguien. No se trata de tener mucho cuidado con lo que uno dice porque va a ofender a alguien. Se trata de hablar correctamente, tener un trasfondo personal y decir como que, hey, o sea, esto está malo y yo sigo perpetuando este tema sobre violencia y discriminación, o sea, lo que sea. Entonces como que nos dicen que somos la comunidad, o sea, como la generación de cristal porque nos ofende todo,
pero lo que pasa es que nos ofende cosas que antes habían sido normalizadas. Entonces también es un llamado para que todas las personas no se sientan cómodas con todo lo que ven y todo lo que ha sido normalizado, sino que se incomoden y que empiecen a generar este tipo de acciones. Y ya, ahora sí, Gracias. del team para ustedes. Si quieren decir algo, Sí, bien alguna puedan. sugerencia, acotación, felicitación. Profe, tiene tienen el el micrófono micrófono apagado. La humildad del team, la modestia. No, chicas, un aplauso virtual. De verdad, felicitaciones por su presentación. Es muy rico pues seguir como se ha venido dando en esta clase, o así lo siento yo, como con un espíritu de seminario, ¿no? O sea, realmente siente uno que no se trata de una clase, o aspiro que no sea así como una clase tradicional en la que llega el profesor y les dice, buenos días, estos son los temas, les echa el rollo, ustedes toman nota y ya, sino que ustedes pues tienen un rol más activo. Incluso yo decía en otro curso que como que, esto va a sonar un poco, ¿cómo se llama eso? Ay, no sé cuál sería el tono, pero creo que se alinea con el tono de la exposición, que es muy de invitar a la reflexión, como ustedes dicen, hacer un llamado, pero no sé ese tono cómo catalogarlo. Toma de conciencia, como un tono de sensibilizar, no sé. Que siento que muchos estudiantes, a ver, un estudiante o una estudiante puede en un momento de su carrera decir, bueno, ya, a pesar de que no he terminado mi carrera, voy a obrar como profesional, ¿sí? Siento pues que en esta exposición y en general en el curso he visto eso, la actitud de que casi que ustedes se empoderen al punto de que sean como las profesoras, como pares, ¿no? Como que sea un diálogo entre pares académicos y no entre el profesor que le enseña a los alumnos, que además la palabra de alumno no sé si saben que viene de carente de luz, ¿no? Me parece muy violento. Cuando de verdad en estos días, bueno, por ahí tengo un libro que me pusieron a leer, unos evaluadores de un libro. eh, es una historia, les voy a contar el chisme completo, denme un segundo. Yo lo que estoy comiendo. Cuéntame. Ya, es este libro, que yo no lo conocía, este autor últimamente suena mucho, Yuval Noah Harari, creo que es el Líbano, bueno, o israelí. 21 lecciones para el siglo XXI. Resulta que es un historiador como que condensa las discusiones principales de este siglo, pues muy ambicioso, ¿no? De este finales del siglo XX que se acabó y el siglo XXI en el que estamos arrancando. Y dice en sus conclusiones, yo le recomiendo a los estudiantes a los jóvenes que no crean en lo que le dicen los adultos. Entonces yo volví y lo releí y yo, venga, ¿por qué está diciendo eso? Y dice que cuando los adultos, se supone que yo soy adulto, aunque me cuesta, a veces lo asumo, pero a veces me cuesta trabajo asumirlo, ¿no? Como un cierto síndrome de Peter Pan, pero cuando los adultos nos cerramos a creer que nosotros somos los dueños del saber y que entonces nosotros les vamos a transmitir a ustedes para que ustedes aprendan, termina siendo muy violento y pobre la discusión. En cambio, en este caso, con esta exposición, e insisto, en general en el grupo, he sentido que se ponen en el lugar de pares, insisto, ¿no? De no venga, enséñenos, sino venga, dialoguemos sobre esta provocación que finalmente trata uno de hacer en este rol de docente como acompañante, ¿no? Cuando uno les pone un texto, un tema, y miremos a ver qué proponen ustedes también. Entonces, creo que lo hacen muy bien. Resaltar, miren, puede parecer una bobada, pero hacer este esfuerzo seguramente no para todos es posible, ¿no? Hago esa salvedad, pero hacer este esfuerzo de reunirse allá, ¿cierto? Donde están en la casa de quién, es puro chisme. De Valeria. Y trasnochar. Muy juiciosas, haber estado pendientes del texto, que creo que yo no lo había subido, ¿sí? Miren, incluso organizarse, entonces hasta me da pena, yo estoy en una facha hoy y ustedes con el tono muy profesional. Sí, de verdad que eso habla de un profesionalismo y no porque sean mujeres, digamos que en los hombres, justamente en el tema que estamos hablando, pues también el profesionalismo se podría expresar. No tiene que ser que usen corbata, pero sí digamos que haya un indicador de, oiga, preparamos, ¿no? Entonces, muy bien.
funcionan como equipo un poco a partir de lo que hemos hablado, de que no sea yo me grabo esta parte y la otra, sino que miren, ustedes mismas como expositoras pues lo sintieron y creo que el grupo lo percibió, que se apoyan, es decir, como que todas tienen en el mapa todo y en cualquier momento si una quiere complementar a la otra lo hace, ¿no? Como muy, ¿cómo se llamará? Es como una sinergia, ¿sí? Muy valioso y va a ser, digamos, lo que se busca pues también en las agencias. El reto, uy, la policía, la ambulancia. El reto es que en una agencia, pues ojalá pudieran estar las amigas y los amigos trabajando juntos, pero es probable, incluso me han contado casos de personas de los que no se hablaban o hasta se detestaban en la universidad y llegan a tener que trabajar en equipos, ¿no? Entonces, ojalá pues esa habilidad en equipo la puedan extender a trabajar con cualquier otro grupo, que no es fácil, ¿no? Y es un desafío, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo. Bueno, me gustó también mucho, pues claramente hay una unidad gráfica, ¿cierto? Ahí sentí, digamos, que hubo un gran esfuerzo por sintetizar un texto que si bien es interesante, no sé si ustedes lo vieron así, es difícil, llega momentos como que uno se siente sudando ya como, ya acaben, ¿cierto? Un texto que da vueltas, que es reiterativo, ¿sí? Yo me arriesgaría a decir que las autoras, a ver, voy a especular lo siguiente. Ustedes vieron que había dos autoras de Chicago y una española, ¿no? Normalmente cuando se hace un artículo hay alguien que lo lidera. ¿Quién especulan ustedes que lideró la escritura de este texto? Pues justamente, o sea, como que ayer vi un hilo de Twitter y lo comentaba con Isabela. Bueno, para responder la pregunta rápido, la vieja de España. ¿Por qué? Ella hablaba, o sea, una vieja que hizo un hilo en Twitter decía que ella estudió en una universidad muy prestigiosa del país, no dijo cuál. El caso es que estudió biología y desde que entró le pusieron a leer textos en inglés. Entonces ella venía de un colegio que no era bilingüe y tuvo que hacer realmente como mucho esfuerzo para poder entender todos los temas. Entonces, cuando ella ya fue profesora de otra universidad, decía que ella obviamente pues ponía textos en inglés, porque sabemos que en la comunidad científica el idioma es el inglés. Sin embargo, se empezó a dar cuenta que la brecha del idioma es una cosa como muy impresionante. O sea, como que tenemos que entender que no todo el mundo sabe inglés y lastimosamente los artículos interesantes están en inglés. Entonces ella hacía básicamente como una reflexión de que yo como hispanohablante voy a escribir un artículo en inglés, pero también voy a hacer el esfuerzo de hacerlo en español para que este artículo pueda alcanzar como a más comunidad. Y también eso era como algo que me llamó mucho la atención del texto, que es que todos los entrevistados de España hablaban inglés, sabiendo que la lengua madre es español. Entonces, como que el tema de la universalidad también empieza a ir como un tema, no sé si, pues, en mi opinión personal, como a la discriminación. Entonces, sí creo que es como importante que nosotros como, pues, los que vayamos o los que vayan a ser académicos, como que también empiecen a tener como este tipo de reflexiones, como que, hey, pues si lo voy a escribir en inglés, también escribamos en el idioma normal para que más gente entienda. Profe, ¿para qué te pregunto? ¿Por qué la pregunta? ¿Cómo que me perdí? No, es que siempre me dicen que yo hablo mucho, entonces como que si haces ese tipo de preguntas, yo me voy a No, extender. está bien, pues a mí yo no tengo autoridad moral para juzgar a los que se extienden mucho. No, lo decía porque mi sensación fue que había muchas palabras y expresiones que yo decía, esto es como si estuviera, ¿cómo se llama? Españolizando el inglés, o sea, estructuras de pensamiento latino en inglés, entonces termina uno como pesado, había muchas palabras que no son usuales en inglés, no sé, pues ustedes veían el texto de Mindfulness, era mucho más leíble, a pesar de que era más largo, pero era pues una escritura más prístina, dijéramos. Entonces creo que fue un texto difícil, pero digamos lo puse porque efectivamente, como dice Mariana, no encontré en español textos sobre masculinidad y publicidad. Puede que los haya, pero yo no lo encontré. Y está, o sea, está salido del horno, ¿no? Como ustedes también lo señalaron, pues un artículo se publica en estas revistas top. Esta es una revista, bueno, para quienes, como lo dice Mariana, se metan en el ámbito académico, una revista Q1, ¿qué quiere decir Q1? Que está como en el ranking de las más leídas, ¿sí? En el mundo, desde hace más o menos 20 años. O sea, es una revista muy prestigiosa, entonces llega a muchos públicos. Entonces, por eso, pues, finalmente escogí este texto en inglés, a pesar de las dificultades, y creo que logran
siendo un texto difícil, sacarle lo esencial. Quiero pues destacar un poco algunos esquemas que hicieron, o sea, en general me parecieron muy buenos los esquemas, pero sentí que en este pues condensaban y con su propio estilo, ¿no? Porque uno podría haberse ido al artículo y ellas mismas pues ofrecían un esquema, sino que mucho más complejo y feo, que era este, ¿no? Y ustedes pues hacen una intervención, ¿cómo lo llamo? Comunicativa, ¿sí? Miren, o sea, es un cambio que no es menor, ¿sí? Y me gusta entonces porque creo que eso es algo clave en equipos de trabajo en publicidad, es que haya una profundidad, o sea, casi que esté la labor del planner o la planner que está pensando, o las cuatro pueden ejercer al mismo tiempo la labor de planner, pero también la labor de gráficos y de creativos que conceptualizan y cómo vamos a sintetizar esto tan largo. Entonces, muy bien por eso. Me gustó también que el texto aquí, o sea, iban sintetizando con imágenes lo central del texto y se apoyaban por momentos en apuntes que servían como de guiones, pero guiones flexibles, o sea, como quien dice esto por si se me olvida algo, pero tenían interiorizado lo que leyeron. Muy bien. Y después me gustó mucho cómo ponían en sus palabras temas complejos. Yo soy uno de los que trato de buscar cómo el lenguaje académico se vuelve más ameno, que la gente realmente quiera escuchar a un académico, es un desafío, ¿no? Y siento que ustedes logran avances en ese sentido, por ejemplo, decir, bueno, en última lo que se está buscando es si los hombres aceptan o no los mensajes que le muestran sobre la masculinidad, ¿no? En la publicidad, de eso se trata, sino que damos vuelta a los académicos para decirlo, ¿cierto? Y sacan reflexiones ya personales, pero relacionadas con el contexto, ¿no? No porque un mensaje sea viral de uno generalizarlo. Al final quiero que hagamos una reflexión sobre Me Too. Yo creo, o sea, siento que abrieron un tema muy interesante que a mí me tiene realmente muy cuestionado y ya al final les voy a decir por qué. Tocan, o sea, saben, en serio, me gusta y lo hablábamos con los profesores de publicidad, ver en los estudiantes ya como un aire de intelectuales, ¿no? Como ya derrumbar esa idea que los estudiantes de publicidad son los que llaman para hacer cartelitos, porque a veces nos veían así en la universidad. Ay, publicidad, hagan el cartel para el evento, ¿cierto? Sino ver al publicista también como el pensador, ese intelectual o la pensadora, ¿no? Que conecta datos históricos como las cartillas de Gina Parodi. O sea, me parece muy importante, insisto, que no caigamos en la generación de las historias de 24 horas, de los estados de 24 horas en redes sociales y ya nos olvidamos, sino que recordemos, vea, está la discusión en Colombia que cuando una ministra lesbiana, que no es poco, o sea, que es un asunto que tiene que ver también, ¿no? Promueve que se hable de género en las escuelas, entonces se rechaza porque se supone que es una ideología de género, como si la ideología no estuviera presente también cuando se le dice a las mamás que tienen que planchar y a los papás que tienen es que proveer lo económico y tomar cerveza, ¿no? A los Simpsons, en fin, tantos otros estudios. Van a lo profundo, ¿no? O sea, esto es que aquí salen, vuelvo y les digo, para posibles trabajos de grado en todas las presentaciones he visto que salen temas muy interesantes. Miren, yo no sé si ustedes han visto ese boom que hubo del neuromarketing y entonces cuáles son los olores que hacen comprar a la gente, y aquí me perdonarán algunos colegas del programa de publicidad que investigaron en eso, algunos de ellos ya no están, el profesor Salomón, que lo estimo mucho. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener clases con Salomón, quizás no alcanzaron. Él investigaba sobre neuromarketing, cuáles son los olores que hacen que la gente compre, ¿no? Como tratando a la gente como borrego, y ustedes ya dicen, no, a ver, la publicidad no se puede quedar en ese nivel superficial. Y ya aquí dentro, digamos, si quieren algunas críticas constructivas, pero antes de hacer críticas constructivas, quisiera escuchar, ahí ya cambian la carita. Recuerden que siempre lo bueno es mejorable, lo digo por ustedes y también porque yo lo he aprendido y a mí también me cuesta mucho trabajo. Yo quisiera que me dijeran que mi trabajo es perfecto, porque así lo anhelo, pero realmente la perfección no existe. Entonces va a haber unas críticas constructivas. Pero antes de eso, quisiera escuchar al grupo, a los demás expositores también, como para ceder la palabra. ¿Qué otros elementos positivos quisieran destacar de la exposición? Las del equipo no, porque yo sé que se van a echar más flores, pero escuchemos a las demás. No, que somos súper divinas y somos muy inteligentes. Entonces el grupo. Profe, Sí. Bueno, hola, sí, de verdad, Hola. felicitaciones, pues la exposición estuvo súper buena, me gustó mucho, pues el tema además está súper
pues son de los temas como ahora que más prenden, como que lo ponen a uno como, uy, yo quiero a ver qué van a hablar, pues de esto. Me gustó mucho al principio lo que dijeron, la publicidad que pusieron de Gillette, la que dijeron que iba a resumir como todo el texto. Digamos como que lo que me parece que resalta más es la parte en que en el mismo texto, en el mismo video, dicen que los niños de ahora pues van a ser los adultos del futuro. Entonces, que es, o sea, digamos que nuestros, por así decirlo, los padres, abuelos, o sea, esa generación pues ya quedó como quedó, lamentablemente. Pero ahora nosotros somos los del cambio, o sea, como es a los niños de ahora a los que tenemos que empezar a influir, como a mostrarles el no, como decía en el video, pelear no está bien, pues ni niños ni niñas, como que defiende las adversidades, sí, o sea, defiéndete ante las adversidades, apoya a quien necesita. Entonces eso como que me parece que es lo más, a ver, como que fue lo más, ¿cómo decirlo? Qué pena. Lo que más se unió con la presentación, pues justamente ustedes diciendo como que todo lo de España y Estados Unidos y China, como que ahora son los niños, a los niños es a los que hay que educarlos un poquito más, pues como empezar a mostrarles que no, o sea, que no es un cambio ni nada, sino que esa es la normalidad, o sea, eso es normal, ya, es nuestra, o sea, no es como, ay, vamos a diferenciar el hombre de la mujer, no, carajo, o sea, como que somos todos, pues todas somos personas, obviamente, tampoco pues borrando los límites de, pues de qué es un hombre y qué es una mujer, pero sin que haya pues esos cambios, esas diferencias de género tan marcadas como en las generaciones pasadas a nosotros. Entonces eso sí me pareció muy bueno de la presentación, como relacionaron el video con toda la exposición. Entonces, felicitaciones. Gracias, Laura. Ahí tienen flores, más flores, chicas. Muchas gracias. Como para apoyar lo que decía la compañera, es que en el texto de la ANDA hablaba sobre que el feminismo no solo busca, o sea, que las mujeres sean iguales a los hombres, nosotros realmente estamos buscando una diferencia, pero estamos buscando esa diferencia a través del respeto y la de la equidad. Entonces, sí es importante como resaltar eso. Y ya. Gracias, Mariana. Se me olvida ese punto, ¿no? Qué bueno que metieron la guía de la ANDA. Para algunos me preguntaban por el chat, me siento como en un programa de televisión, cosa que me fascina. Pero bueno, cierro paréntesis. Yo prometí regularme. No, es que yo creo que no, mentira, no, ya me regulo. Para quienes preguntaron sobre la guía de la ANDA, de género, está en las generalidades del curso. Ahí está el código general y está la de la ANDA. Y está también salida del horno. Es que es muy rico estar estrenando currículo para, pues, espero que lo sientan ustedes y nosotros como profesores también nos sentimos como, uy, qué bacano, porque son cosas que acaban de salir. Entonces uno que ve que Colombia sigue muy rezagado, ¿no? Entonces, la ANDA, y lo hacen con muy buena fe. O sea, yo escuché, es un abogado el que coordinó este proceso, se me olvida en este momento el nombre, y había gente delatada, incluso yo tengo una discusión con los de Tadeo, porque hay universidades con mucho peso en Colombia, y pues esto va a quedar grabado, pero como realmente no es un programa de televisión de mucha circulación, digámoslo. Algunos profesores ya de vieja escuela decían, es que ese tema de género, no. Entonces también hagámosle publicidad especial a los ¿cómo es? Critiquemos la publicidad que vende pañales a los hombres. Y yo intervine, era una reunión en la que estábamos hablando antes de que saliera esa guía, intervine y dije, venga, no, qué pena, pero es que no podemos confundir cómo ha sido la vida de las personas de la tercera edad en la historia con la de las mujeres o con la de los afro, porque son muchos más temas, ¿cierto? O sea, históricamente hace 50 años las mujeres no podían tener acceso a la tierra y era una restricción legal. Hasta hace 50 años un marido quería tener sexo con la mujer y ella estaba obligada a tenerlo. O sea, el feminicidio, o sea, hay muchos factores que señalan que no se trata, además que eso también nos hace daño a los hombres. Por ejemplo, miren, ahora que caigo en cuenta, lástima que una vez le toma mucho tiempo pensar, ¿no? Como ustedes decían ahorita, a veces pensamos, a veces uno piensa rápido, a veces no, pero también les hubiera podido decir, ¿por qué a un hombre le da pena decir que se orina en los calzoncillos cuando está viejito? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa vanidad, hombre? ¿Por qué no poder reconocer su vulnerabilidad? Es un asunto de género. Entonces, fíjense que incluso en esa discusión interna de la ANDA, había un desconocimiento de que, como ustedes lo han dicho, la discusión que sí comienza el feminismo
pero también toca a los hombres. Aquí leímos a mujeres, pero algunos de los autores que se citan ahí, Kaufman, Connell, bueno, Robert Connell, por ejemplo, en México hay otros, en su momento a quienes les interesa les puedo pasar material porque hay mucho, llevan también hablando de la masculinidad 40 años y diciendo que no todos los hombres nos comportamos de la misma manera, ¿cierto? Algunos hombres somos hegemónicos, reproducimos el sistema, pero otros buscamos alternativas distintas. Entonces, muy bien por haber hecho esa crítica a una guía que es reciente, pero sigue siendo problemática. Una guía mesurada que de todas maneras resalta el tema de la autorregulación, de que aquí no estamos hablando de un asunto legal, sino que es un proceso en construcción, en el que ojalá, y ya para no acaparar toda la clase, me voy mejor a los apuntes. Ya, a esto, ¿no? A que pensemos antes de hablar. Especialmente cuando lo que se habla en publicidad va a llegar a tantas personas, ¿cierto? Verificar que lo que se le va a decir al otro es constructivo. No quedarse con que una campaña es buena porque entonces es súper polémica, sino buscar cómo se puede ser correcto y creativo a la vez, ¿no? Desmontar esa idea de que, ay, es que no hay que herirse de sensibilidad. No, me encantó la fuerza con la que mencionaban al final. Hay que hacer sentir incómoda a la gente, pero con esos estereotipos dominantes, ¿no? Ahora, como la de los juegos del hambre, no sé. Por eso es bueno tener sobrinas de sus edades para, yo me voy actualizando, ¿no? Yo escurro a mi sobrina y le digo, dime todo lo que hablan los millennials para que parezca que soy de la misma generación, cuando no lo soy. Bueno, entremos pues a las críticas chiquitas, pero que las hay. Aquí, entonces, vi algunas tensiones, pero son críticas abiertas, no que tengan las respuestas, sino que miren qué momento las vi patinando con que debemos ser neutros, darle a la audiencia lo que espera, pero creo, ahí voy a hacer la crítica y las voy a sacar bien libradas en este momento, y es porque las autoras del texto paradójicamente se quedan hablando de audiencias, no de públicos, no sé si lo notaron. Es decir, casi que yo veo muy novata a la española, con todo respeto, seguramente es mejor que yo en muchos aspectos, pero sí la veo novata en el sentido que se queda en el concepto de audiencia, que se queda en el concepto de que si bien, como ustedes lo dijeron, la cultura influye a la publicidad y la publicidad influye a la cultura, pareciera quedarse en que la publicidad busque qué es lo que está rodando circularmente para vender eso. Las autoras. Quizás entonces habría que diferenciar lo que dijeron de las autoras, expresar el argumento de ellas, de la opinión de ustedes, que ustedes de todas maneras al final lo hacen, ¿no? Entonces, crítica con salvavidas. Otra crítica ya así más de fondo, y la volvería a preguntar para escucharlas un poco, es, ustedes mismas señalaron que el texto vuelve una y otra vez sobre lo mismo, y justamente con la guía de la exposición yo a lo que las invito es a que identifiquen ese elemento central, ¿no? Entonces la pregunta es, en este objetivo, ¿podríamos decir que están todos los elementos que aparecen una y otra vez a lo largo del texto? ¿No? ¿Me explico la pregunta? Sí, básicamente, como al final lo resumí, es que el texto básicamente era como que si los hombres aceptan o no aceptan el mensaje publicitario. Y ya, entonces ahí están palabras lindas. Sí, solo, digamos ahí solo, yo sé que dirán que tan cansón, pero es en un sentido constructivo, ¿sí? De precisión quirúrgica, de que en el objetivo pudiese haberse explicitado que no se está hablando de todos los consumidores, sino de los consumidores hombres, frente a los mensajes que implican representaciones de género. No sé, cómo meterle esos dos apelliditos. Me da risa las caras que me hacen porque... O profe, no nos critique que fue muy bueno. Sí, fue bueno, pero hay unas pequeñas críticas para mejorar. ¿Vale? Calma. Javi, no les tenga miedo, no les tenga miedo que ya no muere. Era esto, precisión quirúrgica. Esta mañana en el espejo, hoy tengo clase con estas niñas. Me toca hacer mindfulness 20 minutos. Yo no, hoy no me puedo saltar el mindfulness porque me toca con el team. ¿Se acuerdan las agarradas que nos pegábamos en segundo semestre? Casi por poco. No, esto. Mucho recuerdo. Qué rabiecita.
Me jala, por poco, o sea, donde fuera legal me jalaban el pelo y yo a ella y terminábamos. Además que yo siento que yo podría hacer, o sea, bueno, no voy a hacer paréntesis. Pero sí, yo me lanzaría a hacer esas peleas con barro, en arenas de barro con mujeres, me encantaría. ¿Sí? Desde una masculinidad alternativa, me encantaría agarrarme con las viejas de las mechas. Bueno, continuemos. Y mechas sí tienen. Esperen. Ah, ya. Entonces, creo que si hubieran precisado eso, también podían, ya que en este esquema nos habían dicho lo de la legitimidad y lo habían explicado desde el tema que es aceptar o no, creo que pudiese haber sido innecesario extenderse en volver a hablar de la legitimidad más adelante. ¿Sí? O sea, pudieron haber, ¿cómo se llama? Editado, creo que falta un poco de edición, que no demerita en un trabajo muy bueno de un texto que a la final era muy largo, aunque es interesante. Creo que el texto, yo diría, el texto es interesante, pero es largo y le falta más crítica, ¿no? Más potencia crítica, diría yo. Bueno, y para terminar, ustedes mismas, díganme, ¿qué detallito aquí le faltó aquí al pastel? Ay, la S, ay, no. Sí, perdón. Una con Ya sueño, no. ya no trabaja bien. Ay, si terminamos a las 3 de la mañana, ¿qué quieren? No, tranquilas. Y esto lo hago siempre en sentido constructivo. Yo les decía, ensayemos como si yo fuera cliente de ustedes, ¿cierto? Pero imagínense si fuera un cliente, hay clientes muy HPs, ¿sí? Y que les ocurre, ¿cómo le llama a eso? ¿Cómo se dice? Ay, no encuentro la palabra. Que le ponen el poder a uno en la cara, le sacan en cara a uno las cosas, ¿no? Como, ay, no, pero si uno tiene una agencia es para que ustedes se fijen en esos detalles. Entonces la ejecutiva, la copy, la gráfica y los de medios no se dieron cuenta de ese error, pues un poco les cuento las anécdotas que le cuentan a uno de las agencias y de lo delicado que puede ser. Ejemplo, ¿cuándo es muy delicado un caso así? Cuando, por ejemplo, logran que la pieza tenga mucho impacto y paradójicamente en esos casos es la súper embarrada. Ejemplo, ustedes logran una pieza en Twitter, circular resto, tienen una cantidad de likes y comentarios, pero tienen la C. Y dentro de esos comentarios puede verse, uy, la marca, supongan que hubiera sido una campaña, qué sé yo, para Juan Valdés, para Check, para alguna marca. El cliché, ¿no? Coca-Cola, no, Coca-Cola es más difícil. Les darían muy duro, ¿no? Muy duro. Entonces esto lo hago también para invitarlos a ser muy cuidadosos con todos estos temas. Se necesita ser muy obsesivo y por eso es bueno, incluso si bien fueron previsivas, en una campaña se necesita más previsión. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa cultura del que es que los publicistas hacemos toda última hora y nos trasnochamos. Yo promuevo la cultura de que uno no tenga que trasnochar si organiza bien el tiempo. Pero eso soy yo. Ustedes están más jóvenes, tienen más energía, desgástense. Y ya cuando lleguen a los 30 y les comiencen a dar dolorcillos, los achaques, dirán, ay, no, sí, me va a cuidar más y no trasnochar. Pero ya, ahí se me salió ya el papá. Paro ahí. Comentarios, quejas o reclamos de las expositoras o del grupo en general. No van a alegar, no vamos a tirarnos al barrial a jalarnos las mechas, que además ya no están creciendo. Está muy temprano y estamos muy amables. Hoy es viernes, ¿qué tal? Hoy es jueves. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a verificar si teniendo una exposición que pone los puntos claros, pese a los pequeños lunarcitos, el tema queda claro para evaluar, ¿vale? Entonces vamos a hacer un cajutcito breve. Además, para que vayamos cerrando ya el repaso, teniendo en cuenta que dentro de 8 días ya tendríamos parcial del segundo corte, en el que entrarían este texto de las masculinidades, el anterior de García Marzá sobre ética en la publicidad y el anterior que era, ¿cuál era? El de mindfulness y consumo, ¿vale? Recuerden, va a ser el mismo esquema del primer corte. Es un parcial con 2 intentos y en esa misma sesión hacemos autoevaluación y ahí salen las 3 notas de este corte, ¿vale? Para que por favor les recomiendo hacer un llamado a los compañeros que no vinieron hoy, un llamado solidario para que se pongan al día, para que vean el video. Voy a verificar, ¿Sofía Barrero no llegó? ¿O sí está? Sofía sí está, ¿no? Profe, ¿cómo así? Ah, claro, es que estaba en la exposición. Perdón. Carol Benjumea.
No está. Pablo Esteban Cardona. Santiago Ceballos. Pablo Andrés Forero. Ah, profe, creo que ellos tenían un permiso de que tenían una cosa de una entrega de brief con EFI. Ah, por eso no está. Entonces será lo mismo de Sara Giraldo, Víctor Daniel, Laura Fernanda, María Camila y Esteban Duque, ¿será? Ellos no sé, los de sexto. Ya. O sea, Bueno, yo yo ahí lo consulto después con ellos mismos, gracias. Pero quería Felizardo verificar. Vargas y Darío, Santiago, perdón. Listo. Gracias. Chicos, entonces por favor, chicas, vayan entrando al Kahoot, ¿vale? David, tengo una pregunta, entonces iba a ser de la misma manera que el corte pasado, ya que dentro de hecho no tenemos exposición, No, solo el señorita. parcial. Sí, señorita. Ay, gracias por lo de señorita. Con mucho gusto, querida Natalia. Bueno, los dejo ahí entrando, ya vengo. Bueno, veo que hay muy poca gente todavía. ¿Cuántos tenemos conectados? 19, o sea, 18 faltan. Bueno, nos vamos a ir con estos 14 y recuerden, por favor, que quienes no logren ingresar al Kahoot por problemas de conexión, que hagan el ejercicio pues mental, ¿vale? Vamos a ver, sé que había 14 y ya bajó a 13. Entonces tenemos, ¿qué pasó con la ganadora? ¿Se salió o cambió de nombre? La ganadora volvió. Bueno, 14. Vámonos con estos 14.
Bueno, en general vemos una comprensión sólida, ¿no? Fíjense en la opción roja, ¿sí? Eh, puede haber, bueno, varias cosas, o no lectura o lectura, pero insuficiente comprensión. Y cuando ustedes, a ver, una estrategia para identificar una respuesta correcta a una pregunta sobre un texto es comenzar a eliminar, ¿cierto? A eliminar cuáles no, ¿no? Entonces, si fuera una cuestión del pasado, la visión hegemónica, para esto primero hay que tener en claro qué es visión hegemónica del género. Alguien que quiera compartirnos, bien sea de las expositoras o del grupo, ¿a qué se referían en el texto las autoras con visión hegemónica del género? Profe, que se trata como de que uno prevalece sobre el otro o domina sobre el otro. Una, Entonces, una visión dominante, ¿cierto? Y esto lo vimos en sociología, pero lo aclaro para quienes pues, no estuvieron en ese curso, quienes no lo recuerdan, porque se generaba una confusión en sociología. Decían, ah, no, profe, lo dominante hoy es que ya el género es algo equitativo. Y pues me río porque es una visión un poco ingenua, ¿no? Una lectura desde, si ustedes viven en clase media, o sea, el hecho de que ustedes sean estudiantes universitarios ya los hace atípicos. Entonces ustedes miran a su entorno y dicen, no, es que en general en mi familia y en mi entorno yo veo equidad de género, pero resulta que cuando hablamos de la sociedad en general, todavía sigue dominando la inequidad de género, ¿sí? Incluso en las sociedades más desarrolladas, como una Alemania, una Finlandia, todavía, por ejemplo, aparecen altos niveles de índice de violencia contra las mujeres y inequidad de género también en brechas salariales y otros asuntos. Esto lo vimos en sociología, ¿no? Pero el texto utiliza el término hegemónico, por ejemplo, cuando habla del concepto de hombre Malboro, ¿sí? Pero esto no lo podemos tomar tan a la ligera, ¿no? Porque recuerdan el caso de este hombre que decía, yo no me identifico con el hombre Malboro. Bien, ahí habría un cambio. Pero tampoco se identificaba con quién y cómo veía, o sea, qué otra imagen de género criticaba a él. ¿Recuerdan? profe, qué pena, ¿cómo decía? Había uno de los entrevistados decía, yo no me identifico con el hombre Malboro, pero decía, tampoco me identifico con este otro tipo de hombre, y hacía alusión a otra expresión en China, si no estoy mal. ¿Se acuerdan? ¿No era el tema de las bandas de pop, los de K-pop? Exacto, ¿cierto? Que creo que les decían como Creamy Boy, también lo mencionan en algunos casos, o sea, cuando dicen, no, pero es que tampoco me siento identificado con esos hombres que no se sabe si son hombres o no, pues estoy exagerándolo un poco, ¿cierto? Pero fíjense cómo el asunto no es tan sencillo como que, ah, ya, la imagen del hombre Malboro ya pasó. Un hombre que no se identifique con esa imagen, pero también denigra un poco como, ay, no, estos que no se sabe si son hombres o mujeres, ¿no? En China particularmente eso es muy fuerte todavía, ¿no? Ese peligro, esa preocupación del gobierno por se nos está metiendo esa cultura de Corea del Sur, de los grupos pop en los que no se sabe si son hombres o mujeres, y piensen, sacándolo un poco de contexto, pero para mostrar las paradojas de este asunto, de por qué no son solo una cuestión del pasado. No sé si recuerdan a Evo Morales hablando de los riesgos del consumo de pollo. ¿Recuerdan? Del consumo de pollo, ¿qué es eso, profe? Qué pena. Es que cosas absurdas que hemos visto en la contemporaneidad, o sea, eso fue hace, digamos, 7 años, que es relativamente contemporáneo. Que Evo Morales, siendo un crítico, o sea, una persona que critica la hegemonía del poder en general, no de género en particular, sino del Sí. poder en general, y decía en algún momento en algunas entrevistas que le preocupaba que los hombres estuvieran afeminando por el consumo de hormonas de pollos alteradas genéticamente, ¿no? Entonces, fíjense que, o sea, estas herramientas también dan una cantidad de elementos para leer la sociedad y para pensar en formas creativas, incluso hasta sacarle chiste a eso, buscando no caer en la ofensa, pero sí la crítica frente a que el género hegemónico no es una cuestión del pasado, o sea, y no es tan sencillo como que si yo no soy un hombre tradicional, entonces eso ya no es hegemónico, no, porque de todas maneras, no identificarse con el tradicional, pero denigrar a masculinidades fluidas o emergentes, pues también es un asunto hegemónico, ¿no? Bueno, muy bien. Y la verde, ninguna de las demás opciones, bueno, tal vez
también pasaron por alto que las autoras enfatizan mucho, mucho eso. O sea, ese es el dilema. Por eso es que vale la pena seguir viendo sociología, ver humanidades, porque es que no es como que, ay, ya, cambian los sistemas legales y todo se adapta para que seamos democráticos, ¿no? Miren los retrocesos que estamos viendo en el mundo. Brexit, Reino Unido, xenofobia, ¿no? Rechazo a quienes no sean europeos, incluso a quienes no sean británicos, ¿sí? Donald Trump, la construcción del muro, todos los movimientos que están surgiendo, por ejemplo, en Alemania, xenófobos, o sea, una cantidad de resistencias que van asociadas también al machismo, a esa idea de que el matrimonio debe ser por lo católico y debe ser para tener hijos, ¿cierto? Ese reavivamiento de las religiones y respetando pues a quienes sean religiosos, pero el problema de la religión es que pretende incidir en las decisiones que se tomen en el Estado, bueno, todos estos asuntos de fondo, ¿no? Vamos a una segunda pregunta y ya os dejo descansar. Bueno, miren, muy bien, ya se refleja de todas maneras que va quedando más asentado, ¿no? El asunto es ese, que la publicidad es un arma de doble filo. Si quieren, podemos simplificar la discusión así, ¿no? Puede reproducir lo existente, que en este caso sería la cultura influyendo a la publicidad, la cultura dominante, o puede también aportar a que se resignifiquen, que se le dé un nuevo significado a lo que es ser hombre, ¿no? Distinto a lo dominante. Bueno, ya con este sondeo yo las vería como preparados en general para el parcial y reafirmo una duda que tenía y es que cuando hay una buena exposición en la que se clarifican los conceptos y asumiendo que idealmente ustedes obren como seres responsables que se forjan a sí mismos leyendo los textos para la clase, pues es más fácil que no se distorsionen los puntos de vista de los autores, sabiendo que ustedes también pueden tener sus opiniones personales, pero cuando estamos hablando de evaluación de comprensión de lectura es primero saber bien qué es lo que dice el otro y ya más adelante en un trabajo de grado, en sus carreras, podrán expresar sus puntos de vista personales frente a esas miradas publicadas que leemos en clases. Si no es más, me quedo con las expositoras o hay alguna duda, comentario, queja o reclamo. No, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, feliz Hasta luego. semana. Gracias, lo mismo. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, feliz día, Chao. profe. Hasta luego, Gracias. profe. Feliz día. Mismo. Gracias, chao. Chao, David, que estés bien. Gracias, lo mismo, Natalia. Profe, ¿Sí? hasta luego. Chao, Santi. Bueno, mi querido team, me alegra pues que estemos virtualmente para poder ponerles una nota sin que vaya a haber manifestaciones de violencia. Qué manifestaciones de violencia. No, pues, lo peorcito, ¿no? Es que no entiendo por qué se refieren a nosotras de esa manera si nosotros somos un amor. Todas chéveres. Ya, voy a decir un comentario sexista. ¿Sí? No, mentira, me da miedo. Tíralo, La respuesta. No, mejor no. Láncelo. No, pero yo diría, mentiras, digamos que no es solo sexista porque creo que aplica también para los hombres. Yo creo que cuando ya nos domamos los unos a los otros, cuando ya nos... Fue pucha. Pero mal. Bueno. Domarnos mutuamente. Vea, ese es un título de libro. Domarnos mutuamente. Una visión alternativa del género. No, chicas, no. De nuevo, muy bien. No doy más vueltas. Yo les pondría un 4-8 porque estuvieron a punto de la perfección, pero pues la perfección no es alcanzable en esta humanidad. Ay, perdón.
¿Qué me estás diciendo? No sé por qué le duele tanto poner ese 5. Yo les he puesto 5. Yo en segundo les puse 5. Y a pesar, Uno y casi llora. y a pesar de todo su maltrato, y vea, no fue por resentimiento. No es por resentimiento, sino sobre todo dos detallitos, lo de la precisión del objetivo y la C. Es que esa C sí era muy grande. Sí, Ok, sí, aceptamos. Uy, sí, qué pesar. Ah, ¿no me van a demandar? Está muy temprano, estamos muy amables. Tal vez ya hemos cambiado. Bendita sea Mari Puspan, que hace su trabajo en estas hijas, en estas hijas de Dios. Me siento raro diciendo hijas de Dios. Sí, profe. Como que no me cuadra, ¿cierto? Y a ustedes tampoco. Muy bien, chicas, entonces sigan ahí contagiando, no mentiras, compartiendo. Sofía tiene un virus. Ya si había una con coronavirus, no, pues ya quédense ahí en cuarentena, chicas, se quedan las 4. Pijamada, ¿Comentarios, quejas o reclamos? No, profe, todo bien. Bien. Bueno, La chicas, verdad estuvo que descanso. intenso, pero chévere. Sí, estuvo ahí. Nos diste la oportunidad de reunir. Me alegra haber generado esa... Digamos, a mí lo que más me habían dicho era como que tuviera mucho cuidado, porque yo soy abiertamente feminista. Entonces me digo como que marica, no sé qué, que ponga mucho cuidado en el texto, como que pon cuidado en lo que dicen los autores, trata de no opacar todo con tu opinión. Esto re... No, yo las vi bien, no vi que distorsionaran el texto, ¿no? Fue solo el tema de un poquito más de precisión, pero está bien. Antes, oh, ya, creo que todo está dicho. Pásenla bien, tengan cuidado, si van a tomar, no manejen. Bueno, señor, gracias. Toman bien, grasita, porque les veo la malicia ya de la cara que se la van a pegar el jueves. Entonces, consumo responsable, coman bien, grasita, no sé, o tal vez me estoy proyectando, tal vez, en fin, dejemos así que... Está reflejando tus deseos en nosotras. Sí. Dejemos así mejor, que esto está quedando grabado para nuestro amplio círculo de 6 suscriptores del canal. Chao, chicas, cuídense mucho. Chao, profe, igual. Que esté bien. Gracias. Lo mismo, chao.